reestructuración. En una especie de reestructuración después de que, como tú ya bien lo has comentado, el señor José Luis Higuera a lo largo de las últimas semanas estuvo emitiendo una serie de tweets en donde felicitaba al equipo por su entrega, por su valentía, etcétera. Y a raíz de ahí, Mitch Cárdenas, nos percatamos que el pasado viernes, como bien lo has comentado, cerca de las 5 o 6 de la tarde, la señora esposa del señor Víctor Arana, la señora Mónica Schledwein, ha comentado en alguna de las imágenes, por ahí tenemos el video apoyo de lo Los que tweets. comenta, claro, de los tweets, de las respuestas. Es muy clara porque el señor José Luis Higuera da las gracias a Morelia, a Michoacán por el apoyo incondicional al Atlético Morelia desde su llegada. Quedó claro esto con un tuit después de la final, ¿no, Mitch? Sí. Cuando ya la pierde el Atlético Morelia. Que les duele mucho no haber logrado el campeonato, que seguirán firmes con el objetivo para lograr ascender a la Liga MX. A lo que la señora Mónica Schledwein, esposa y madre de Alejandro Arana, también de Patricia Arana y esposa del señor Víctor Arana, quien es el presidente deportivo hasta el momento, porque pues no se ha oficializado, no sé si siga al frente de dicha área, comentó: qué tristeza ver una imagen así. Al pueblo, pan y circo. Cuando comentaba el señor José Luis Higuera, a horas de la final de la Liga de Expansión, portémonos a la altura, los ojos de México están pendientes de nosotros, etcétera. Y hacía alusión que la gente, la afición es de primera, comentaba el señor José Luis Higuera, y la señora Mónica Schledwein afirmaba que si era o no de primera. Ponía entredicho con la interrogante de primera, si es o no de primera la afición de Morelia, ¿no? Entonces, el tiempo acomoda las cosas, no todo lo que se ve es cierto, da pena tanta falsedad. Fueron parte de las respuestas que argumentó la señora Mónica, y a su vez también mencionaba: siempre orgullosa de tu liderazgo y tu calidad como ser humano. Segura estoy que tu decisión es la mejor. Eso hablando, por supuesto, de su esposo Víctor Arana. Y bueno, ya para finalizar, también subió una imagen en donde se encontraba en Zacatepec con el equipo, previamente, es decir, con la anterior franquicia, Claro. antes del Atlético Morelia, valga la redundancia, y comentaba la señora Schledwein, definitivamente eran mejores tiempos rodeados de mejores personas. Bueno, pues eso es lo que ha encendido las alarmas. Esos tweets que usted está viendo en pantalla son y han formado parte de lo que ha encendido las alarmas en el Atlético Morelia, de si continúa o no, porque no hay una pronunciación hasta el momento oficial por el equipo. Alejandro Arana ya no tiene ninguna especie de alusión al Atlético Morelia en ninguna de sus redes sociales, al menos en lo que respecta a Twitter en concreto, que es en la que se ha hecho más movimiento sobre el tema. Ya no tiene ningún distintivo por parte del Atlético Morelia, y bueno, eso ha llamado la atención a propios y extraños sobre lo que sucedía o lo que sucede con el equipo, en concreto con el área deportiva, ¿no, Mitch? Sí, la verdad es que llamaba bastante la atención porque Víctor Arana no es el que se ha pronunciado, sino su esposa, y podemos ver que sus tweets es porque verdaderamente tienen un trasfondo y parece ser que ella está enojada. Además de que tuvo la tarea de meterse al perfil de José Luis Higuera, porque más allá de lo que ella puso en su perfil personal, por ahí le comentaba en el tweet de previo a la final, donde José Luis Higuera mencionaba, ¿no?, que comportarse como una afición de primera en este partido en el Morelos, etcétera, y ella comentó de primera, o sea, cuestionando si la gente es de primera o no, donde él hacía hincapié en esto, y ya me parece que también meterse un poco con la afición no está padre, porque aquí no hay nadie de primera o no, creo que todos somos iguales, y parece ser que sí está muy enojada, y creo que nadie tiene el derecho de venir a decir que esta gente aquí en Morelia o así no es de primera división. Es complicado, además de que parece ser que Víctor Arana ya tiene una decisión y no creo que sea permanecer en Morelia, porque sería muy complicado después de dar estos tweets, ¿no?, tan hirientes para pues la afición, y también donde deja en claro que hay algo de la calidad humana que no les ha parecido aquí.
Si bien no les ha parecido aquí, pues es parte de las críticas. Seguramente no le gustaba la manera en la que la afición le reclamaba a su hijo, sobre todo, que era el foco de las críticas y era con quien la afición hasta cierto punto se pudiera o no desquitar porque era quien estaba expuesto en cada uno de los partidos sobre lo que estaban haciendo los Arana en general con el Atlético Morelia. Lo que queda claro es que la relación está rota. No hay pronunciación oficial por parte del equipo. Ojalá que pronto vaya a haber alguna pronunciación oficial respecto al tema, porque está caliente, color de hormiga. Y el próximo bloque vamos a platicar más a detalle y analizar, darle una lectura, ir más allá de lo que nos muestra el Atlético Morelia y entender un poquito las razones de la marcha de los Arana en caso de que se llegue a concretar, porque insisto, todavía no es oficial y hasta el momento, a lo que respecta o lo que concierne a los ojos de los terceros, es decir, de nosotros y de los aficionados, pues sigue siendo parte de la institución, todos los Arana, salvo Patricio, quien haya dejado su cargo. Mitch Cárdenas, y antes de irnos a una pausa, se ha oficializado también la llegada de Sergio Vergara, como nuevo refuerzo del Atlético Morelia para la próxima campaña. Sergio Vergara, quien ha tenido buenos torneos con el equipo de Celaya FC, la mentira más grande de la Liga Expansión. De la mentira más grande de la Liga Expansión pasa a la segunda mentira más grande de la Liga Expansión. Bueno. Ojalá que pueda ¿Qué refuerzo te revertir la llenaría el situación. ojo a ti? No, evidentemente el de Sergio Vergara es una muy buena contratación, eso sí, se lo tengo que aplaudir. No hay que criticar todo porque hay que tener fundamentos y lo ha hecho bien en cuestión del scouting, trayendo a un elemento que le va a repartir bastantes goles al Atlético Morelia, pero va a ser interesante, Mitch Cárdenas, preguntarnos quién es el indicado para abandonar la institución o si ya se cierran filas de lleno, sobre todo en la parte delantera, ¿no? Que es, insisto, una de las zonas más fuertes o la más fuerte del Atlético Morelia. Sí, además de que él tiene características muy similares a las de Carlos Gael Acosta, incluso juegan por el mismo lado, cobran bien los tiros libres, tienen ese gol que Carlos Gael Acosta nos lo demostró el pasado torneo. Sergio Vergara, por su parte, también quedó en el tercer lugar de los máximos goleadores en este torneo Guardianes 2021, entonces creo que es un buen fichaje, un fichaje bomba, porque es de los mejores de la Liga Expansión, y no solo hablo de estos dos últimos torneos, sino hablando un poco más de este circuito. Ya había hecho las cosas bastante bien con los Toros en su primera etapa, regresó ahora y lo hizo bien, y ahora tendrá una gran oportunidad con el Atlético Morelia de hacer cosas importantes, de ser un jugador desequilibrante para el conjunto michoacano, donde tendrá que demostrarle a Baliño que puede ser titular. Incluso veíamos que le marcó varios goles al Morelia. Me parece que cuando visitó Celaya aquí en el Estadio Morelos, él fue uno de los artífices de uno de los goles. Sí, entonces ya conoce a la escuadra purépecha y bueno, tendrá la oportunidad de continuar su carrera. Apenas es joven, 27 años en total, y eso se traslada y se traduce a una capital michoacana y se traduce en un elemento que realmente le va a funcionar al Atlético Morelia para apoyar a Eduardo Pérez en caso de que se mantenga, a Jiménez, a Acosta y a Hernán Pineda, o los que vayan a continuar con la institución, sobre todo en la parte del ataque. Así es, yo lo propuse el viernes en el programa. Claro, oráculo, Mitch Cárdenas. Y en la tarde-noche se hizo oficial, así que confíen en mí. Ya parezco candidata, ¿no? Se postula Mitch Cárdenas para ser la presidenta deportiva del Atlético Morelia. Tengo buen ojo. Pausa. Volvemos para ahora sí darle lectura al análisis, sobre todo a la posible marcha de los Arana antes de que se haga todavía oficial. Estamos de vuelta aquí en Ecos del Quinceo. Bien, tenemos varios temas para platicar, sobre todo de los Arana. Los Arana, Mitch Cárdenas.
dejan al Atlético Morelia, o al menos eso es lo que se percibe y se puede dar lectura. La información que se tiene es esa, a falta, insisto, de que se haga oficial. Víctor Arana forma parte de una relación que ya sostenía con el señor José Luis Higuera desde la etapa de Zacatepec, Mitch, donde juntos eran socios, tenía una sociedad para tener al equipo, ¿no? Se traslada el Zacatepec hacia Morelia con la mudanza de Monarcas y nace el Canario. Nace el Canario y ya había antecedentes, al menos, de acuerdo a lo que muestra gente y fuentes cercanas a la institución Zacatepec, que había, Mitch, había ciertos roces entre José Luis Higuera y el señor Víctor Arana. Pero bueno, llegaron a Morelia y me parece que esos roces se fueron diluyendo y la gente les abrió la puerta, porque si es una afición de primera, porque estaba aquí antes un equipo de primera, y tiene una gran historia desde antaño, más que la del propio Víctor Arana o José Luis Higuera en el fútbol. Es grandísima la historia de esta ciudad en primera división. Pero bueno, si es de primera la afición, eso queda completamente claro. La afición a veces no exige, claro que no exige, yo le he dicho a la afición que exija. Si estaba acostumbrada a tener un proyecto como el de Monarcas Morelia, que solamente era para ser animador, no importa, desacostúmbrense. Y desacostumbrarse a lo malo, Mitch, es fácil. Acostumbrarse a lo bueno. Es que ahorita no pueden exigir tampoco tanto porque no se puede ascender. No, pero sí pueden exigir un proyecto que por lo menos sea ganador. Al menos llegó a la final. Insisto, no siempre que llegues a la final se puede ganar. Claro. Pero que llegues a la final te hace ser un equipo protagonista, un equipo respetable, un equipo de miedo, como hasta el momento es el Morelia. ¿No siembra miedo? No lo siembra. Pero si es un equipo que pinta para ser protagonista. Pero ¿qué más le puede exigir la afición? El título. Y llegaron a la final. Llegaron a la final. Perdieron. No han ganado el título, le pueden seguir exigiendo el título torneo tras torneo. Eso torneo tras torneo. Bien, a ver, no terminan bien, Mitch. Da la impresión por salir, o al menos porque es lo que se percibe, salir por la puerta de atrás. No terminan bien los Arana con José Luis Higuera y los demás socios porque eran parte de la misma sociedad, que todavía no se presentan, no se presentan en la hoja que le muestran a la Federación Mexicana de Fútbol, no se han presentado como tal todos los socios, que están dados o al menos no lo han dado a conocer, pero no lo han dado a conocer. Evidentemente no. Pero a ver, ¿terminan mal? ¿Tú percibes que terminan mal por salir así? Mira, al menos por ahí que va para allá. El diario Récord sacó una columna donde me parece que fue el francotirador sí, que mencionaba que al término de la final hubo por ahí en el vestuario algún tipo de discusión, algún tipo de disgusto. Y también referente, me parece que a los Arana. Entonces creo que desde ahí, dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva. Evidentemente esa información no se podía confirmar, quedó ahí, no se supo más. Pero ahora con esto de la esposa de Víctor Arana, pues creo que confirma esa versión. Evidentemente algo no está bien. Me llama la atención, ojo, porque en el tuit de José Luis Higuera cuando se perdió la final, abrazando a Alejandro Arana, él incluso en algunos de sus lives mencionaba que Alejandro Arana era como un hijo para él por la relación con su papá, que ya sabemos que ya tienen años conociéndose dentro del fútbol. Creo que hay cosas que siempre va a haber roces, ¿no? Con las personas que te asocies, con quien tengas, por ejemplo, alguna empresa, y en este caso es un equipo de fútbol, pero creo que sí hay un trasfondo y no sé cuál sea el motivo del enojo de los Arana. Digo, al final de cuentas, por ejemplo, Alejandro terminó siendo el arquero titular de la mitad de la fase regular hasta la gran final de la Liga Expansión MX, no sé, en ese tipo de presión, por ahí también hay que decirlo y es importante, Diego Arana como fotógrafo del equipo desempeñando su profesión de buena manera, por ahí Patricio Arana, tal vez siento que puede ir por ahí, el hecho de que Patricio Arana no hizo bien su trabajo al inicio del torneo, registrando a un jugador mal, creo que puede ir por ahí porque hay que decir también que fue inmediatamente 2 días después de la final, él deja su cargo. ¿Quiénes son, Mitch, los responsables a los que señaló José Luis Higuera del armado del equipo? Y eso es algo muy importante. Víctor Arana, Ricardo Baliño y el propio José Luis Higuera. O sea, a ver, el área de inteligencia deportiva del Canario, ¿quiénes están conformando esa área? Pues ¿quiénes forman parte de?
no se sabe, no hay estructura deportiva hasta el momento. No hay un organigrama, digamos. Claro, porque mira, insisto, el que no lo anuncien, Mitch, el que no haya comunicado todavía después de ninguna especie de comunicado, y eso se planea y te lo dan en la carrera, en la universidad. Sí. Insisto, es algo completamente curricular. ¿Qué hacer en una situación de crisis? Crisis mediática, crisis porque a fin de cuentas eres una institución privada, claro, pero que es pública por lo grande que es, ¿no? Claro. O sea, más un equipo de fútbol. Claro, un equipo de fútbol tiene los ojos encima de los medios de comunicación, de los aficionados, quienes son los que siguen fervientemente al equipo. Entonces, se tiene que planear, Mitch. Tiene que haber un plan de contingencia. Tiene que, pero me es que queda no claro creo que no estuviera planeado, Arana e Higuera van a Mitch, salir mal. Pero ¿qué haces? Tú tienes que mostrar... Tienes que dar la cara, o al una menos... rueda de prensa, tienes que dar un comunicado. Estamos trabajando ante los, ante los rumores que hay sobre tal y tal cosa. Les mantendremos informados respecto no al dar tema. una postura, pero decir, estamos aquí viendo qué sucede. No digo que para nosotros. No, para la afición. Tú, Mitch Cárdenas, sabrás muy bien que tú tienes tus fuentes, Marco tiene sus fuentes, yo tengo mis fuentes, Laporta tiene sus fuentes, etcétera, que nos informan más o menos cómo están las cosas desde cerca del equipo, ¿no? Sí. Pero con la afición. O sea, la afición necesita saber. La afición necesita saber qué es lo que va a pasar, quiénes son los encargados deportivos, quiénes son los que forman parte del equipo, si se va Alejandro Arana, si se queda Patricio, si se va Víctor. ¿Qué es lo que pasa? La afición necesita saber eso y me parece que no ha quedado completamente claro y no va a quedar, al menos en los próximos días o el día de hoy. Me gustaría ver un comunicado en donde se mostrara una postura, por lo menos una postura neutra, pero que se avisara respecto a algo. Tú como institución te tienes que pronunciar ante cualquier situación de crisis, sí o sí, seas culpable o seas inocente. Pero son muy herméticos, lo hemos visto incluso con situaciones donde no se debería ser hermético. Eso lo único que hace, Mitch, es alejarte de tu gente. Sí, ¿y qué hace un equipo de fútbol? ¿Qué hace fuerte un equipo de fútbol? La afición es el jugador número 12. La afición es quien te va a comprar la playera, la afición es quien va a comprarte el bono, la afición es quien va a comprar un boleto cada 15 días. La afición merece ese respeto. Vimos a lo largo de estos 2 torneos, pocas veces mostraron un comunicado de referente a alguna lesión de algún jugador, ¿no? Donde sí estuvieron pendientes fue con los casos de COVID, que era muy rutinario cada semana que mandaban los resultados, pero nunca dijeron tal jugador tiene esta lesión, va a estar fuera tantos días, siempre muy herméticos y me imagino, si con esos temas que no deberían de ser así, se portaron herméticos, con este tema muchísimo más. Portarse de esa manera no debería, porque la afición merece una explicación. Incluso la afición está en incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con este proyecto? Se especulaba que los Arana tenían la mayor parte de los... Sí, más parte de las acciones de esta empresa. Y entonces, ¿qué va a pasar si se va Víctor Arana con su familia? Y José Luis Higuera le va a comprar su parte. Creo que son muchos cuestionamientos que la afición tiene derecho a saber la respuesta como tal. Como bien dices, no es para nosotros como medios de comunicación, porque nosotros únicamente informamos a la afición, pero tú tienes tus propias redes sociales oficiales del equipo para sacar un comunicado, un video, una rueda de prensa, etcétera, y no lo han sabido aprovechar. No lo han sabido aprovechar. Entonces, sí quiero preguntarte, Mitch, ¿qué lectura se le puede dar a la salida de los Arana? En caso de llegar a concretarse, ¿qué lectura se le puede dar a esta situación? Yo creo que es una lectura pues muy fácil, en el sentido de que evidentemente algo no le parece de tal jugador, lo que ya sabemos y que se ha especulado así en redes sociales, pero hay una molestia. Y también leyendo un poco y poniéndole más atención a los tweets de la esposa de Víctor Arana, ella mencionaba mucho la calidad humana. No sé si tú concuerdas conmigo, por ahí se enfocaba mucho como a la parte de hacer las cosas bien, de no hacer las cosas de mala manera. Yo así le di la lectura. Entonces, alguna decisión a lo mejor del señor José Luis Higuera no le gustó a Mónica, no se sabe, y difícilmente lo vamos a saber, a menos que les gustaría darlo a conocer, que así debería, pero creo que no salieron mal. No sé si por el tema también económico, que
porque creo que ahí también vimos un tipo de situación endeble de los empleados del Estadio Morelos también, Claro. eso es otra parte, lo económico, qué tanto estaba siendo redituable. José Luis Higuera quiere permanecer en esta plaza, a lo mejor los Arana ya no querían, es muy complicado especular, pero creo que evidentemente sí hay una ruptura y creo que la decisión está tomada, ahí lo dice en el tweet, la decisión ya la tomó Víctor Arana y no creo que vaya a ser que sea continuar con el equipo, y en mi opinión, yo considero que le conviene más al Atlético Morelia tener una figura como José Luis Higuera, porque tiene, me atrevo a decir, más peso en el fútbol mexicano. Ya sus manejos, que si en Chivas lo hizo mal, que si que si no se tiene que confiar en él, eso ya es otra cosa, pero como tal, como peso en la Federación Mexicana de Fútbol, en el mundo del fútbol mexicano, José Luis Higuera tiene más peso que los Arana. Sí, eso es cierto, al menos es una figura más mediática, es una figura mediática el señor José Luis Higuera, porque los medios de comunicación buscan personajes, y José Luis Higuera es uno de ellos. Es un personaje por la manera en la que se comporta frente a una lente. Bien, entonces, Mitch Cárdenas, ¿ha fracasado el proyecto de los Arana? ¿Fracasó el proyecto de los Arana? Pues yo creo que sí. ¿Por qué no? O sea, para mí sí fracasa el proyecto de los Arana porque, no pero el proyecto campeones. De los Arana no solo es de los Arana, es de otros empresarios, incluyendo a José Luis Higuera. Pero ellos, o sea, desde el punto de vista familiar como ellos vinieron a esta plaza por trabajo, ¿sí? Claro. ¿Fracasaron? O sea, fracasaron en la búsqueda de... Para mí sí, ¿por qué? Porque para mí fracaso es, y esa debería ser el tope, lo que busca y lo que aspira cada uno de los equipos, pero sobre todo el Atlético Morelia, porque quieren que la historia continúe y más allá de ello, quieren ascender rápido a la primera división, la exigencia debe ser alta. Si este fuera un proyecto formativo, como el Tampico, el Tapatío, Pumas Tabasco, diría, ok, hombre, la misión del equipo es distinta y la visión también es distinta. Porque me queda claro que, por al menos lo que han transmitido, la visión del Atlético Morelia es rápido llegar a primera división. Sí. Es rápido. Lo más pronto que Entonces, se pueda. Entonces, para mí sí fracasa, porque no terminan siendo campeones. Llegan a una semifinal, la pierden, llegan a una final y también la pierden por error de Víctor Milke. Claro que sí fue error de él, pero también fue error de Eduardo Pérez. Y son un equipo, es error de todos, a fin de cuentas. El hecho es que, sea como sea, perdieron la final y no lograron alzarse con el título. En caso de que vaya, para mí, hasta el momento, sí ha fracasado el proyecto. No hizo nada Patricio Arana, no hizo nada el propio... sí hizo Arana. Patricio Arana, no ¿qué hizo? El error. Bueno, de que hizo algo, pero hizo negativo. Algo, lo hizo. Bueno, pues tristísimo, pero para mí sí fracasa el proyecto de los Arana, al menos en la ciudad de Morelia, Michoacán, en caso, insisto, de que se confirme la salida de la familia del Atlético Morelia. Pausa, volvemos, tenemos todavía más temas para platicar en los siguientes 2 bloques. Estamos ya de vuelta en Ecos del Quinceo y dejamos ya de hablar un poquito del Atlético Morelia. La próxima edición de Ecos del Quinceo les tendremos más información respecto al tema para seguir platicando sobre todo cuál podría ser el rumbo del Atlético Morelia, hablando por supuesto de la dirección deportiva, presidencia deportiva y la estructura como tal que va a tener este equipo. Estaría bueno que brindaran el organigrama como tal, en el sitio web, lo armaran, etcétera. En fin, son temas que tiene que seguir trabajando y mucho la directiva comandada por el señor José Luis Higuera, que a fin de cuentas sigue siendo el presidente del Atlético Morelia. Él había comentado que los socios tenían que determinar si él era o no, que al menos eso sería presidente. Eso comentaron por allá cuando era presentado el equipo, Mitch. Este año, durante un año, él sería presidente, pero bueno, va a ser interesante conocer cuál es la postura
de Higuera y también de los demás socios, elementos que forman parte de la sociedad. En fin, la selección mexicana, Mitch Cárdenas, el día de ayer me atrevo a decir que es culpable y peca de sus propios errores. La misma selección se mata, Mitch, se mata ella solita. Ayer acuchillaron a México desde diversos ángulos, ¿no? Para algunos desde las elecciones y para otros desde la selección mexicana. Vamos a ver las imágenes de lo que fue el día de ayer el compromiso, Mitch, en Denver. La selección mexicana se medía con Estados Unidos en la final de la CONCACAF Nations League, una final que estaba pactada para las 8 de la noche y que vio cómo el tricolor no pudo pintarle o sembrarle cara a la selección estadounidense y termina dejando entonces la CONCACAF Nations League con un sabor amargo de boca después de haber perdido en la final y ser subcampeones de la CONCACAF Nations League. Más allá de que este torneo a mucha gente le guste, que diga que es un torneo molero, etcétera, para mí sí lo es. Perder con Estados Unidos es un fracaso. Es un fracaso. Sí. Es un fracaso. Se vea por donde se vea. Se vea por donde se vea, esta selección mexicana tenía que ganar, sí o sí. Y no jugó para ganar. Claro que no. Muy deficiente el trabajo defensivo. El aparato ofensivo defensivo, también, quedando sí, pero a deber. fue peor, Mitch, por ejemplo, en la táctica fija. Tristísimo, sí. Marcando por zona, todos los balones se los ganaban al tricolor, todos, y eran pelotas que le llegaban directamente a las manos de Guillermo Ochoa. De no haber sido por el Guillermo Ochoa, esto hubiera quizá terminado en goleada. Ochoa siempre salvando a la selección mexicana. Y Mitch ya se lo quería vacunar. A lo que voy es que quiero preguntarte por dónde pasa la derrota del tricolor la noche de ayer. Híjole, son varios puntos a tocar sobre esta terrible derrota, fracaso, porque así lo es. Creo que así como le hemos exigido al tricolor y al técnico en muchas otras circunstancias, no veo por qué no exigirle también a Gerardo el Tata Martino. Digo, él no es el mejor técnico del mundo. Para mí, desde la convocatoria, ahí estuvo el problema en una parte, en un sector, porque ¿a qué delantero llevó? ¿A qué delantero como tal definido? Puso al Chucky Lozano como 9, o sea, eso es algo que me parece terrible cuando sabemos que él no es un delantero natural. Creo que sí hicieron falta algunos elementos. Sí estaba Henry, era Henry quien pero oye, la delantera. Bueno, llamaste a Pulido, llamaste a Henry, que bueno, sí aquí en la Liga MX, que aquí en la Liga MX sí, Henry Martín lo ha hecho aceptable con el América, pero sí, desde la convocatoria me parece que hay elementos que no decide por llamarlos cuando están en un buen momento. Gustado, más allá de Javier Hernández, ¿quién te hubiera gustado? Y pues es que ¿quién? Raúl Jiménez. Raúl Jiménez no se puede, evidentemente, no puede volver. Pero era, si digo, el hubiera tampoco existe. Pero Raúl Jiménez era para que estuviera sí o sí con el tricolor. Lamentablemente las circunstancias de la vida lo alejaron de las canchas. Javier Hernández está teniendo un gran arranque en la MLS, lo ha hecho bien, incluso también dando asistencias. Más allá de los goles que ha marcado, ha dado asistencias. Y para mí sí faltó Javier Hernández en esta convocatoria. También hay que decir que errores individuales en el sentido de que Guardado falló su primer penal con la selección mexicana. Yo cuando él agarró el balón me pareció una buena idea, porque es un jugador ya experimentado, tiene ya mucha trayectoria con la selección mexicana, con sus clubes, sabe manejar la presión en momentos importantes. Ese penal iba a abrir la tanda de penales justamente en la siguiente instancia en caso de que hubieran empatado en el marcador. Lo termina fallando, pero lo cobró de manera terrible, lamentable. Creo que hubiera habido otros elementos que lo hubieran cobrado mejor. Incluso el portero de Estados Unidos tuvo que ser cambiado. Y el segundo, el portero que entró de cambio fue el que atajó el penal de Andrés Guardado. Creo que también pasa por un error individual. Creo que México jugó mejor, pero Estados Unidos nunca bajó la guardia, porque México anotaba, inició con el gol de vestidor del Tecatito Corona, después le anulan un gol a México, que ahí no sé tú qué opinas, ¿era fuera de lugar o no era fuera de lugar? Me parece que estaba muy apretado, ¿no? Sí, estaba apretado, pero de lo que estoy completamente seguro es que el VAR es una porquería en la CONCACAF, Mitch. Sí. Adjetivos calificativos para el partido de la selección mexicana. ¿Con qué adjetivo describirías el partido? Regular. La manera en la que pierde. Regular. Regular, okay. Porque
jugó bien México en algunos lapsos del partido, no se le da la victoria, falla un penal, por eso lo pongo como regular. Okay. Me parece que también hay jugadores que no terminan por cumplir en la selección. Voy a nombrarlo, Uriel Antuna. Híjole, ¿qué hace con la selección mexicana Uriel Antuna? Que alguien me explique, porque de verdad ni en Guadalajara ha sobresalido tanto. No ha sobresalido nada. No ha sobresalido nada. Yo no sé qué por qué está convocado jugadores que no han sido relevantes, hablando de la Liga MX, y no Javier Hernández. No me parece. Para mí Uriel Antuna debería incluso retirarse del fútbol. Para mí es tristísimo. Terrible. Tristísimo su rendimiento. Nada más por correr. Si quiere correr, que se dedique a atletismo. El atletismo, ahí está el atletismo. Adelante, Uriel Antuna. Vete. Sí, Uriel Antuna no. Porque me queda claro que futbolista no eres un talento, no eres un futbolista con talento. No lo es. Yo no sé por qué llaman a Uriel Antuna. Me queda claro que Gerardo Martino tiene jugadores fetiche y este es uno de ellos. Porque no se lo ha ganado. De 30 centros que envía al área, porque solamente hace uso de su potencia en las piernas, de 30, ¿cuántos llegan al rematador? ¿Cuántos llegan realmente al rematador? La pregunta es, ¿llegan al rematador? Ahí está la pregunta. También entonces, bueno, a mí los cambios no me gustaron tanto, no me ha gustado tanto tampoco. O sea, la calificación que le das a Martino es negativa. Negativa, okay. Negativa, sin duda. A un año del Mundial, Mitch, ¿te convence esta selección mexicana? No, en lo absoluto. Creo que hemos visto otras selecciones que también empiezan el proceso mundialista mal, como en este caso está sucediendo. A mí no me gustaba en lo absoluto Juan Carlos Osorio, y yo fui una de sus principales detractoras, pero al menos México pasó caminando. Generaba muchas dudas, las rotaciones, ya sabíamos lo que sucedía cada partido, pero yo confiaba más en esa selección rumbo al Mundial que la que estamos viendo con Gerardo el Tata Martino. Ahora tendrá una gran prueba en la Copa Oro, que hay que decirlo, él también pierde la cabeza y en los últimos minutos lo expulsan. Es expulsado. Y esa expulsión va a hacer que se pierda el primer partido con la selección mexicana de la Copa Oro. Entonces, sí era un partido importante en el sentido de cuidar con las tarjetas. Es que es una competición oficial. Sí, de la CONCACAF. Una competición oficial de la CONCACAF. Y bueno, y Estados Unidos demuestra que va creciendo y que México pues se tiene que poner las pilas. Esa es la pregunta necesaria, Mitch. Estados Unidos no le ganaba una final a la selección mexicana desde el 2007. Desde el 2007, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de una década. Sí. Y no le ganaba desde aquel entonces. La pregunta es obligada. Años. ¿Ha recortado distancias Estados Unidos con la selección mexicana? Sí, claro. ¿Sí? La selección la selección de Estados Unidos y el fútbol estadounidense ha ido evolucionando junto con su liga. Creo que también se ven estos casos, por ejemplo, Pulisic, ¿no? Que es ahora la figura con Estados Unidos, pero creo que se ha ido evolucionando. La MLS pasó también ya de ser una liga de bajo nivel, donde era el asilo de las estrellas, ahora está tomando un poco de mayor nivel. Todavía le falta y México tiene que acelerar las cosas. ¿Cómo va a evolucionar el fútbol de México si ni siquiera hay el descenso de tus equipos de primera división? O sea, ¿cómo vas a incentivar a que haya espectáculo, a que verdaderamente haya espectáculo, donde forjen jugadores, donde se vean muchos equipos, donde nutran a la selección mexicana? Yo creo que también todo pasa factura. Yo sí lo dije, el hecho de que no haya descenso y ascenso va a afectar el nivel de la selección mexicana. Ahora no hay ni un delantero, eso también hay que preocupar. Si no estuviera a lo mejor Raúl Jiménez ni Chicharito, que está totalmente borrado, ¿qué va a pasar con la delantera? Macías, terrible también con Guadalajara, evidentemente. Es muy difícil encontrar ahora a un delantero, a un 9 como tal natural. Habría que buscar un naturalizado. Ayer Irving Lozano pasa a ser un elemento que tiene libertad de movimiento en el centro del ataque del equipo mexicano, como si fuera un 9 o un falso 9. No lo hace así, y ya cuando tiene la oportunidad de cambiar y modificar, el Tecate sale.
Que no me gustó que sacara al Tecatito. Pero es que no le dio para más, al Tecatito. Entonces, Irving Lozano pasa por un costado, por el costado izquierdo, y bueno, es ahí donde le hace falta a México encontrar un delantero que realmente te ofrezca soluciones, que te ofrezca por lo menos ser un referente en el área, a quien buscar con esos centros y constantes y tristísimos de Uriel Antuna, que para mí no tendría por qué volver a una convocatoria con la selección mexicana. Pero bueno, así está el tema del tricolor. Ha recortado, sí, para mí también ha recortado distancias del fútbol estadounidense con respecto al mexicano. Prueba de ello son los futbolistas que tienen el viejo continente y en qué equipos los tienen el viejo continente. Para mí, tiene incluso jugadores mejor posicionados en Europa, en mejores equipos que los propios mexicanos. Entonces, habrá que vigilar muy de cerca lo que está pasando con Estados Unidos, que sí, para mí sigue siendo México el gigante de la CONCACAF, claro que sí, sigue siendo el país con mejor nivel en Norteamérica, en Centroamérica y en parte también de Sudamérica, quizá la tercera o la segunda mejor selección en el continente, por detrás de la brasileña y a la argentina. Sí pondría a México en tercera posición. Y algo también que hablar de este partido y que es lamentable, el hecho del grito homofóbico, ¿no? Que se detuvo por ahí incluso unos minutos el partido por este grito tan reiterativo de la afición. Ya cada quien tiene su opinión. Yo creo que es complicado, ¿no? Analizarlo desde distintos puntos de vista. La FIFA lo ve como homofóbico y la afición creo que sí, por el bien de la selección mexicana, tiene que frenar ese grito, ¿no? Tan terrible. Digo, también es triste que un pequeñito ya empiece a decirlo, ¿no? Vemos niños en el estadio, entonces creo que está en uno parar ese grito y para que no haya repercusiones con la selección mexicana, porque la FIFA sí se va a poner muy estricto con el tricolor. Ya los tiene bien checados la CONCACAF y esto es por mandato directamente de la FIFA. Bueno, pausa, volvemos ya para cerrar esta edición de Ecos del Quinceo. Sergio Checo Pérez, Mitch Cárdenas, le brindó al menos una alegría a los mexicanos el día de ayer y pasa también a ser la resaca del día de hoy, y es que se ganó y se coronó como el vencedor, el piloto que ganó en el Gran Premio de Azerbaiyán, el Gran Premio de Bakú, en donde ya había tenido destacadas participaciones. Checo Pérez había hecho podio ya en algunas ocasiones previas y bueno, ahora lo reditúa, pero lo hace en la primera posición. Fue una carrera, Mitch, de locos, Mitch Cárdenas. Yo me desperté a verla, me encantó la carrera, me despierto a ver todas y cada una, pero a lo que voy es que en verdad fue una carrera con bastantes emociones. Checo Pérez arrancó fiel al estilo de Checo Pérez en séptima posición, porque el sábado en la quali, pues un error de sobre todo de Mazepin termina marginándolo de poder volver a hacer una vuelta cronometrada y mejorar el resultado que había obtenido en esa séptima posición, porque es el apartado que le hace falta mejorar a Checo Pérez los sábados, cuando es la quali, le hace falta mejorar a Checo Pérez. Le va mal. Ya en la carrera, bueno, se ha dedicado a remontar a lo largo de este año, ha logrado buenas posiciones y bueno, logra su primera victoria como piloto de Red Bull. Se había hablado ya desde hace un par de semanas que en Milton Keynes están buscando la renovación de Checo Pérez, reportan desde Inglaterra. Es un piloto que tiene hasta el momento, y gracias a la victoria de ayer, porque Max Verstappen termina abandonando, gracias a que en la antepenúltima vuelta, choca con el muro de contención porque se le revienta un neumático. Se le revienta y choca con el muro de contención y bueno, básicamente le deja a Checo Pérez el liderato de la carrera
y lo aprovecha bien. Fue una victoria de Checo Pérez en donde mostró madurez. Cuando tuvo la oportunidad, porque viene el relanzamiento de la carrera, Checo Pérez lo hacía desde la pole, porque así había terminado antes del safety car, y de que suspendía la carrera, lo hace desde la pole, pero con Lewis Hamilton, lo hace en segundo lugar, Mitch. En segundo lugar y con la curva del lado de Hamilton. Entonces... Sí, complicado el circuito. Complicado el circuito, pero más complicado aún que Checo Pérez lograra hacer una buena carrera y más allá de eso, que tuviera la tranquilidad, Mitch, para manejar sus emociones, tener una buena largada. Tuvo una largada, pero fue mejor la de Hamilton, aunque Hamilton aceleró de más, frena más tarde, y Checo Pérez frena a la hora que él acostumbra a frenar, que dicho sea de paso, su estilo de manejo y su frenado es un tanto más anticipado que el de Hamilton. Sí. Frena antes y toma bien la curva, ¿no? Checo Pérez lo hace bien, Hamilton se va derecho, comete un terrible error el campeón del mundo y lo sabía. Hamilton fue un error de primaria, de novato básicamente, el que ayer cometió Lewis Hamilton, el actual campeón. Sí, la verdad es que fue un gran premio para Checo Pérez, levantar la bandera de México, el himno nacional y ahí en el podio. Terrible que Hamilton por ahí con actitudes que no quiso estar por ahí en la celebración, pero es algo muy bueno lo que está haciendo ahora Checo Pérez con su nueva escudería Red Bull. Tiene muchos detractores Checo Pérez, para los aficionados del mundo motor, muchos no confían en sus capacidades. Evidentemente Max Verstappen es quien termina por sobresalir más en Red Bull. En esta ocasión se le acomodó absolutamente todo a Checo Pérez para tener ese podium. Es el primer lugar que gana, es decir, ya había sido campeón de un gran premio y es el tercer temporada. Exactamente, con su escudería pasada. Ahora su tercer podium, hablando como tal, porque ya había subido al podium, no en la primera posición. En Bakú, sí, pero la verdad es que Checo Pérez cada vez lo hace mejor. Yo creo que le cayó muy bien estar ahora con esta nueva escudería. Creo que tiene todavía mucho más que dar. Habrá que esperar ahora cómo le irá en el Gran Premio de Canadá, que es el que sigue acá ahora en el continente americano. Y miren cómo son las cosas, porque Lewis Hamilton había hablado un poco despectivamente de Sergio Pérez, no un poco, habló despectivamente de Checo Pérez, ¿no? Hamilton habló despectivamente de Checo Pérez, que haciéndolo menos, y miren ahora en este Gran Premio Checo Pérez callando la boca de sus detractores, incluyendo de sus rivales de la Fórmula 1. Bien para Checo Pérez, esperemos que siga marcando la pauta y que se pueda convertir en un ícono más aún de lo que ya es en el automovilismo mexicano, a la par tal vez de los hermanos Rodríguez, que también, híjole, en su época fueron de los mejores. Ahora Checo Pérez trae una buena escudería, ya cada vez se acopla más con el auto, porque en declaraciones él mencionaba en los primeros Gran Premios que le faltaba, que todavía no conocía bien el coche, que se estaba acoplando. Ahora ya fue la sexta carrera de la Fórmula 1 y lo hizo de una gran manera. Felicidades a Checo Pérez, que siempre que un mexicano le va bien o consigue un título, lo hace, es bueno. No quieras inventar que el heptacampeón del mundo de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, menospreció a Checo Pérez. No lo hizo. Quizá tú lo digas por me parece que surge en el Gran Premio de México, en el Gran Premio de Mónaco, perdón, en donde Hamilton tiene una pésima estrategia. Él quería otra estrategia, él buscaba otra estrategia con el cambio de neumáticos y el ingeniero de carrera le dice que no, que tienen que cambiar. Y él le comenta, ¿no? Que si hasta Checo Pérez lo rebasó, pero... Por eso. Pero eso no, o sea, es por las posiciones, no por una especie de menospreciarlo, ni mucho menos, porque... No, pero decir, hasta Checo, o sea... por la posición en la que estaba Sergio Pérez antes y las posiciones que perdió Lewis Hamilton con esa estrategia. Nada más que los medios, hay muchos medios que son amarillistas y buscan vender polémica. No, por supuesto que no. Incluso Vettel lo fue a felicitar, Max Verstappen también, el propio Hamilton seguramente lo hizo. Pero Hamilton no se quiso subir al podio. No, pues ¿cómo se va a subir al podio si no ganó? No, pero, o sea, no estuvo en la celebración, más bien dicho. Pues estaba muy frustrado Lewis Hamilton, no me parece que no, un grande sabe felicitar a otros ganadores. Mitch Cárdenas, ¿qué has dicho? O sea, terminó en la 16ª posición.
¿cómo va a subir? Y nada más por ver el podium de Checo, etcétera. No. Para nada. Hamilton es un hombre humilde que sí sabe que comete errores. No creo, Para mí sí lo es. Yo he seguido de cerca la carrera de Hamilton. Y es un hombre que sabe que cometió un error garrafal este fin de semana, y bueno, eso le abrió la puerta a Checo Pérez para ello. No le quedaba hacer otra cosa a Hamilton más que incluso se queda como 5 minutos en el monoplaza, no se quería bajar porque él sabía que había cometido un grave error. Incluso apenas se echa de reversa y comienza a andar de nueva cuenta con el monoplaza, le pide disculpas a sus mecánicos, sorry guys, porque pues es un trabajo que toda la escudería había hecho. Lo bueno para Checo es que incluso en un circuito en donde se necesitaba el motor o la potencia del motor, como en Bakú, por la amplia recta que tiene o la larga recta que tiene, lo hizo bien. Ferrari se vino abajo, era el que mejor había estado en la quali Ferrari, sí. Se vino abajo en el rendimiento de carrera. Checo administró bien los neumáticos a pesar de que ya se estaban en las últimas. Eso es algo que hace muy bien Checo, Administra muy bien, y eso lo hace con las frenadas, con la hora en la que acelera, la hora en la que toma los cordones, etcétera. Pues bueno, victoria para Checo Pérez, grandísimo el podium del mexicano, porque estuvo ahí, lo merecía Max Verstappen, sí, lo merecía incluso más que Checo, sí, porque domina Max Verstappen y está en otra liga, pero lo está haciendo bien y está cumpliendo para lo que lo contrataron a Checo Pérez, que es para ganar el Mundial de Constructores con Red Bull. Mantiene la primera posición en el Mundial de Constructores, y eso es bueno, porque gracias a eso están buscando Helmut Marko, Christian Horner, de acuerdo a diversas fuentes, renovar a Checo Pérez por lo menos un año más. Entonces, pues ahí sería está. bueno. Y Ahí lo está. está demostrando, ¿no? Y lo está demostrando. No sé cuánto tiempo nos quede o si ya debamos irnos, pero pues simplemente no sé si hayas visto la película. Y sí digo Casi película, película, porque tristísimo, ¿no? pelea de Tristísimo. exhibición en Miami, Floyd Mayweather sale del retiro. A mí me hubiera gustado que Mayweather noqueara a Logan Paul. Hubiera estado bien. Sí, o sea, Eso faltó. le sacaba como 30 centímetros Sí. Logan Paul a Mayweather. Sin embargo, me hubiera gustado que lo noqueara. O sea, yo sí esperaba que le pusiera una arrastrada. Evidentemente esto tal se vez hizo también, más por dinero sí, que por otra cosa. Fue una pelea a 8 rounds. Ya de entrada eso pues te dice cómo va a estar el asunto. que no es algo serio. No es algo serio. Mucha risa por Logan Paul. Se parece a Drago de Rocky. ¿Así lo percibes tú? Sí, ¿no? Un poco. Un poco. Bueno, pues ahí está. Ahí está, Mitch. ¿Te gustó entonces la pelea? A mí me encantaría por 8 rounds. Sí me subiría al ring. Por 8 rounds a ganarme $100 millones. Sí, sí te arriesgarías. Sí me arriesgaría. Contra el Mayweather de ayer, sí me arriesgo. No, yo no. La verdad no. Son 100 millones, Mitch. Híjole. Bueno, ya con eso uno se puede Sí, reestructurar lo que no, tiene y hombre, allí, no te va como le pegó a Logan Paul, pues si así me va a pegar, pues me subo. ¿Sabes qué? Creo que se detuvo también, Mayweather. Ya, si me ponen al Canelo enfrente, Ah, no, tiene un golpe del tiene 40 Canelo. y tantos, 42 años me parece Mayweather. Pero ya si me ponen al Canelo ahorita por No. 100 millones o por 1,000 millones, no, ni de chiste, gracias, Que no. por ahí el Canelo Me peleándose. mata, yo sí me muero, yo creo. Sí, el Canelo tiene un punch increíble y en redes sociales peleándose bastante con el hijo de Julio César Chávez. Es la típica, ¿no? Polémica, ¿no? La típica. Sabemos que los hijos de Julio César Chávez se han dedicado más a la polémica. A la polémica. No, Sí, el es box muy ya, triste. el box ya es más mediático como tal, creo, que lo verdaderamente arriba del ring. Pues fíjate que las peleas del Canelo me han gustado. Yo sí soy seguidor del Canelo Sí. Álvarez. Es el único deportista realmente que está en la élite y en lo más alto de un deporte. Sí. El único deportista de un deporte mediático en territorio mexicano. nacional. Sí, Por sí, eso es mexicano, mexicano. claro. Entonces, pues, abrazo para el Canelo Álvarez. Que Dudo no mucho nos que nos invitó esté a su viendo. boda. No nos invitó a su boda y dudo mucho que Yo nos esté quería el viendo. ramo, ¿eh? ¿Tú quieres el ramo, Mitch? Sí, del Canelo. Ojo, Pero no me invitó el Canelo a ojo su que Mitch boda. Cárdenas ya se quiere casar. Está bien. Qué nervio. ¿Quieres casar, Mitch? En algún momento. Pues ahí está, ahí está. ¿Algún pretendiente que te deba salir por ahí en las redes sociales? Adelante, No. pues bueno. Mitch, gracias por haberme acompañado. Un placer haberte acompañado en esta edición de Ecos del Quinceo. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Nos vemos el día de mañana, por supuesto, aquí en Ecos del Quinceo, a la 1 de la tarde, Facebook Live, 3 de la tarde en su señal por Canal 6 y 9 de la noche, si es que usted se perdió las anteriores 2 emisiones, pues véala en la noche, no se pierda de este espectáculo llamado Ecos del Quinceo. Pásela bien. Gracias.
recopilar todas las voces, reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate,